es propio, Buenaventura. Bueno. Y que además eso está vinculado con una herencia latinoamericana de subordinación que tiene obviamente un concepto de poder muy fuerte. El doctor Luis Guillermo nos habla entonces también de la reflexión que debemos hacer sobre las democracias directas, las democracias delegatarias, entre comillas, y ese asunto de la democracia callejera, siempre pensando en el líder y en la ausencia de esas ciudadanías plenas, como el profesor Milton lo estaba presentando. Por su parte, el profesor Milton habla de los ciudadanos empiezan a establecerse también desde la generación de derechos y una obediencia al centro, que eso será definitivamente determinante en la configuración de esos nuevos populismos, porque pues, si hay una serie de derechos y una serie de obediencias, pues también se darán condiciones de subordinación. Además, como el ciudadano como una categoría jurídica que después empezará a trascender desde la participación y desde la exigibilidad y puesta en escena de los derechos como ciudadano en otro asunto más de intermediación. Y obviamente que el ciudadano debe estar vinculado a un asunto de respeto, a un orden y a una jerarquía que posibilitará escenarios fuertes de lo institucional y restará un poco como de marcos a los escenarios de corrupción y de ausencia y vacío institucional que presentaba el profesor Guillermo. Pues, un resumen muy apretado, pasemos entonces a una serie de consideraciones que ustedes tengan. Señor Cristian, señor Diego, señora Jimena, señor Wilberto. Bueno, yo tengo una pregunta para el doctor Luis, y es, en estos momentos en Colombia estamos hablando, en otra charla nos hablaron de la desideologización de la política. ¿Tiene esto que ver, y mi pregunta es esta, tiene esto que ver con ese caudillismo y su fenómeno de corrupción tan marcado en Colombia? Hagamos una primera tanda de preguntas para... Bueno, para el doctor Luis Guillermo, tengo dos preguntitas para el doctor Luis Guillermo. ¿Qué podríamos hacer en este momento cuando los medios de comunicación se perfilan como un cuarto poder, pero que han caído en el monologismo y quieren mostrar los discursos políticos o de los candidatos con opiniones personales o políticas a tal punto de mostrarle a los ciudadanos una imagen distinta de la que realmente se debe mostrar? ¿Cómo hacer de que los ciudadanos en este momento no caigan en ese discurso monológico que nos presentan los medios de comunicación? Bueno, y para el doctor Milton, pasó un fenómeno muy importante en las últimas elecciones con el Parlamento andino, por ejemplo, que tuvo una abstención al voto enorme en ese sentido, porque vieron que, o sea, mucha gente dice que el voto no se concretó por falta de información, pero la cuestión fue otra, y es que el Parlamento andino realmente no ha cumplido los parámetros y los fundamentos para los que realmente fue creado. ¿Qué podría decirse en este aspecto de la participación de la ciudadanía en cuanto a estas elecciones pasadas y las funciones que realmente debería cumplir este Parlamento? Bueno, mi pregunta me gustaría que la respondieran los dos, y es ¿qué mecanismos o estrategias se podrían utilizar para construir una verdadera ciudadanía en Colombia, que no sean solo a través de la academia? Porque yo creo que el espacio que utilizamos acá es para eso, precisamente para construir ciudadanía, pero esos espacios solo se están dando dentro de estos lugares. Entonces, ¿cómo este espacio podría llevarse a otros lugares? O sea, ¿cómo lograr que esto, además
pienso o sea, quiero que la pregunta sea para los dos expositores porque veíamos que donde haya una ciudadanía fuerte, pues estos populismos o caudillismos no se darían, o no sería tan fácil que sucediera. Buenos días. Mi pregunta va para los dos profesores también. Desde que el profesor Patiño empezó a darnos esas características del populismo, del neopopulismo, y luego con el profesor Milton nos empieza a hablar de la construcción de ciudadanía, empezó a rolar en mi cabeza toda la teoría del poder de Michel Foucault, y entonces también estuve pensando en la democracia deliberativa y sus características, roles, obvio. Yo quisiera preguntarles a ambos, en primer lugar al profesor Patiño, ¿qué riesgos para la democracia deliberativa implica el neopopulismo? Bien, teniendo en cuenta pues que ya ustedes lo mencionaban, toda esa utilización de argumentos de razón privada, de la santería y la realización de milagros y todas estas cuestiones, no da lugar a una reflexión razonada. Y al profesor Milton, la pregunta gira en torno a la construcción de ese ciudadano. Coincide completamente con la propuesta de Foucault, que es el derecho, la herramienta del poder para construir verdades. Si será un ciudadano de derechos o tendremos a un sujeto especial de conocimiento que definitivamente pues, no tiene los elementos y la libertad suficiente para poder desplegar un ejercicio coherente. Bien, entonces, muchísimas gracias por los interrogantes. Voy a tratar de tomarlos, algunos de ellos en bloque, para tratar de dar una respuesta lo más completa posible. Es muy interesante. El caso de Colombia, al igual que el de América Latina, donde se da esa desideologización de la política, implica básicamente lo que usted señalaba, esa presencia siempre del personalismo político, es decir, tiene que ver con esa dificultad para formar unos partidos políticos que sean fuertes, que sean coherentes, que respondan a un proyecto de Estado y que finalmente no dependan tanto de la figura del hombre. Yo creo que en Colombia, aunque se han dado algunos intentos interesantes a partir de las reformas políticas por tratar de evitar, que tampoco es bueno, que el sistema de partidos se atomice, sino que se pueda consolidar en grandes partidos, todavía tenemos muchísimas debilidades. ¿Por qué? Pues básicamente porque los partidos que han surgido, en el caso de los uribistas con el partido de la U y de Cambio Radical, pues lo ponen a uno a pensar qué hay después de esos partidos en la figura de Uribe, ¿cierto? Entonces son partidos que muchas veces aunque tienen algunas propuestas claras de Estado y de gobierno, pero sobre todo de Estado, siguen girando en la dependencia de ese líder carismático. A mí se me viene algo rápidamente a la mente, y es esto: cómo hasta hace poco Juan Manuel Santos intentó presentarse como un candidato que, si bien es cierto, pues es heredero natural de la propuesta de Uribe, pues entonces quiso alejarse de alguna manera de Uribe. ¿En cuanto a qué? No sé si ustedes lo vieron, en muchas pancartas al inicio de la campaña que había en diferentes zonas de Antioquia, pues colocaban los colores naranja, olvidaban el rojo, el verde de la U, no estaba la foto de Uribe o una frase de Uribe cercana que hiciera que la gente lo relacionara, y para muchos analistas esto hizo pues que ese fenómeno de la ola verde tomara fuerza. Hoy una de las estrategias nuevas de Juan Manuel Santos es volverse a mostrar muy cercano de Uribe y de sus políticas. ¿Qué es Uribe? Es la U de Uribe. ¿Qué es Uribe? Es seguridad. ¿Qué es Uribe? Sus eslogans, sus propuestas, sus miradas y lo que representa.